años para dialogar y reflexionar juntos sobre la misión y así definir un marco misional para nuestra Iglesia. Quiero invitaros a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. He intentado buscar un texto que otros que van a venir no repitan, espero que lo consigamos. ¿Y quién mejor que Jesús para mostrarnos un modelo misional, un modelo de hacer misión? Y vamos a descubrir en este texto cómo Jesús hace misión. Vamos a leer el texto, versículos 29 al 39, capítulo 1 de Marcos, versículos 29 al 39, y una vez que acabe la lectura, Ami, por favor, bajamos luces y lanzamos el vídeo de arranque, ¿vale? De introducción. Marcos 1, 29 al 39, dice así: Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano, y la fiebre la dejó, y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta de sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron: «Todos te buscan». Y él les dijo: «Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido». Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. No vinimos para esto, para este desastre, este adiós descosido, de dolor y de llanto. No vinimos para esto, para este mal, este desgarro que arrebata el tiempo, esta interna agonía. No vinimos para esto, para esta cruel tempestad, este niño que no verá la luz, este pueblo que no verá el pan, este mundo que gime por la paz. ¿Cuándo pondrás tu mano? Si puedes ponerme la presentación, por favor. No vinimos para esto. Este mundo... Perdón. No lo veo ahí, no. Tampoco me va esto. Problemas del directo. Que no panda el cúnico. No. Está encendido, ¿eh? ¿Ahora sí? Bueno, lo has cambiado tú, supongo, ¿no? Gracias. Este mundo, nuestra sociedad, las personas que viven en esta ciudad, en este barrio, alrededor de nosotros cada día, necesitan una respuesta a tanto desconcierto, a tanta insatisfacción, a tanto dolor y sufrimiento. Y la buena noticia es que Jesús tiene esa respuesta. Y la pregunta sería: ¿quién la hará llegar? ¿Nosotros? Espero que lo tengamos claro, porque Dios cuenta con nosotros para esto. Y la pregunta es: ¿cómo la haremos llegar? El Evangelio son buenas noticias de parte de Dios para el ser humano y para esta sociedad rota, como veíamos en este vídeo y como creo que podemos observar si miramos a nuestro alrededor. Y el Evangelio también es una experiencia de Dios. Por eso debemos encarnarlo y debemos vivirlo
además de proclamarlo. El Evangelio se explica y el Evangelio se vive. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Y como os decía antes, ¿quién mejor que Jesús para fijarnos en cómo hacerlo? Cómo vivir, cómo explicar el Evangelio. Él nos dejó un modelo. Él es el Dios de la misión, así que es del mejor de quien podemos aprender cómo hacer la misión. Somos llamados como sus discípulos a seguir su ejemplo. ¿Recordáis ese texto en Juan 20:21, cuando Jesús dice, como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros? Y el texto de esta mañana encontramos una de las múltiples escenas que Jesús nos deja para que sigamos su ejemplo en esta tarea de desarrollar esa misión que nos ha encomendado. Pues, gracias. Y lo primero que vemos en este texto es una comunidad en salida, una iglesia en misión. Fijaos en el versículo 29, dice, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, junto con Jacobo y Juan. Es muy interesante observar en el Evangelio de Marcos que cuando nos explica la misión de la iglesia, no solo explica que se desarrolla en la sinagoga, es decir, desde el discurso, desde la liturgia, desde la celebración y la adoración, sino que también se desarrolla y se vive fuera de la sinagoga, fuera de la iglesia. Y ese movimiento hacia afuera, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, ese movimiento hacia afuera suele ir hacia la casa, hacia los hogares. En la época de Jesús, los maestros de la ley habían secuestrado la palabra, la habían encapsulado para ellos, tenían el monopolio de la palabra. Y en lugar de compartir un mensaje de esperanza, compartían un mensaje de juicio y de culpa solamente. Y cuando Jesús llega a la sinagoga, les da un mensaje con una dimensión más amplia y restauradora, que incluye el perdón, que incluye el amor, que incluye la gracia y la esperanza. Por eso había tanta gente que seguía a Jesús, por esa experiencia de liberación que Jesús les traía. Y como os decía antes, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, la casa es uno de los elementos centrales de la misión. No porque nos reunamos en casa necesariamente, que también, sino porque esa idea del hogar es muy evocadora, es muy sugerente. La idea de estar en casa, de esa idea se desprende una manera de hacer misión que tiene que ver con comunión, con intimidad, con comunicación, con diálogo, con un espacio de encuentro. Eso que en catalán decimos el caliu de la llar. Un lugar donde todos puedan encontrar vida, fraternidad, una familia abierta a todos y para quienes no la tienen y la necesitan. La iglesia que Marcos nos presenta en las casas es un lugar donde se comparte el pan, donde se despliega la palabra que representa la presencia de Dios en medio de nosotros. Y en este sentido, podemos preguntarnos cómo cada uno de nuestros hogares son espacios de misión cada día, en el día a día. ¿Cuántas de esas personas que se sientan a nuestra mesa pasan tiempo de calidad en casa y son escuchadas? Al tiempo que ofrecemos esperanza y compartimos cómo Jesús da sentido y orientación a esas experiencias. Cómo este hogar más amplio, que es la iglesia de Camí Vell, es una familia también que acoge a otros, que invita, que comparte, que acompaña, que suple carencias y es un instrumento de restauración. Hemos detectado personas con nombres y apellidos, hemos detectado a los colectivos en nuestro entorno a los que invitar a casa para cumplir así la misión. Andreu Dionís el día 15 va a desarrollar esto un poquito más. Así que
En este texto vemos que la misión no solo se queda en una palabra de confrontación, de perdón, de restauración y de esperanza, sino que también va desde la sinagoga a la casa. Un lugar donde el Evangelio puede ser vivido, puede ser experimentado, puede ser encarnado. Es en el día a día, en nuestra cotidianidad, donde se experimenta el poder de transformación del Evangelio. Y Jesús llega a casa de Simón, a casa de Pedro, y en esa casa se crea una pequeña comunidad de fe. Al menos 6 personas. Allí están Simón y Andrés, están Jacobo, Juan, Jesús, la suegra de Simón, que estaba enferma, quizás había algunas personas más que eran propias de la casa. El Evangelio constantemente insiste en que la fe y la misión cristiana deben desarrollarse en comunidad. La voluntad de Dios nunca fue que viviéramos nuestra fe en soledad o de manera individual. Y en ese sentido, la comunidad de fe, la Iglesia, es la depositaria de la misión. Es la responsable de la misión. ¿Cómo se encarna el Evangelio? Desde la comunidad. A través de esta pequeña comunidad que se forma en casa de Pedro, Marcos nos cuenta en qué consiste encarnar el Evangelio. Y lo hace casi como un telegrama, porque Marcos es un tío que escribe muy rápido, que pasa de una cosa a otra, de una escena a otra, pero nos deja los elementos más importantes y más trascendentes. Y en ese texto Marcos apunta a 4 ideas. Cómo hacer la misión, cómo desarrollar la misión, cómo encarnar el Evangelio desde la comunidad. 4 ideas. En primer lugar, intercesión, oración. Fijaos en el versículo 30, dice que que la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Es casi como una oración, ¿no? Señor, sana a mi suegra, de alguna manera, ¿no? Diríamos nosotros hoy. Ellos le hablan a Jesús de su suegra. Y al final, casi al final del texto, en el versículo 35, dice que levantándose Jesús muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. La primera parte de la misión que tiene que ver con la oración, tiene que ver con traer a Jesús en oración a las personas que están a nuestro alrededor y que necesitan conocerle y experimentarle. Esas personas que necesitan ser perdonadas, restauradas y reconciliadas con Dios. Y fijaos cómo Jesús hace un alto en su ministerio y se toma un respiro para dialogar con Dios sobre todo eso. No sé cuál es el contenido de la oración de Jesús, Marcos no nos lo explica. Quizás podríamos suponer y hacer algo de bibliaficción, si me lo permitís, quizás estaba orando por esos a los que había ministrado, por esos que habían escuchado y visto lo que estaba haciendo y por lo que tenía por delante aún. Este es un momento muy importante. Pedro le ha hablado a Jesús de su suegra y ahora vemos a Jesús en medio del ajetreo, en medio de que la gente se sigue agolpando y sigue viniendo, en medio de los buenos resultados, por decirlo de alguna manera, para y se aparta para orar, ¿no? La oración al principio y la oración al final de la misión de la Iglesia es un elemento indispensable. Alguien decía que nada importante se hace sin oración. Si como Iglesia queremos cumplir la misión de Dios para nuestras vidas y para la vida de esta comunidad, tenemos que darle a la oración el lugar que Jesús le daba. ¿Cuántos de nuestros amigos, cuántos de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo u otras relaciones no cristianas hay en tus listas de oración regular? ¿Cuánto de lo que estamos haciendo como Iglesia en términos de misión está frecuentemente en tus oraciones? ¿O cuánto de lo que estamos proyectando hacer está en tus temas habituales y recurrentes de oración? Porque no son proyectos solamente, no son meras iniciativas voluntariosas o buenistas, ¿no? Como nos diría Rubén,
tienen que ver con personas con nombres y apellidos, que tienen la posibilidad de, porque están a nuestro alrededor, en nuestro entorno, ser restauradas, ser perdonadas, ser reconciliadas, porque lo necesitan. Y el Evangelio puede transformar completamente su realidad o su perspectiva de lo que están viviendo. Hemos cantado una canción que habla un poquito sobre esto, dejémonos sorprender por el poder de la oración, de la intercesión por otros, como un elemento misional. En segundo lugar, Jesús se acerca a la suegra de Pedro. Y eso nos habla de proximidad. Versículo 31 dice, Jesús se le acercó. La misión siempre implica cercanía, estar cerca de las personas, compartir espacios, conocerles, acompañarles, convivir con otros. Hay muchas formas de acercarnos a las personas y de que el otro perciba que estamos cerca de ellas, ¿no? Creo que la pandemia también nos ha obligado a ser creativos en este sentido. Pero durante mucho tiempo la Iglesia ha entendido que es la gente la que tiene que acercarse a nosotros y entrar por la puerta. Porque como tenemos un mensaje muy importante, con un valor incalculable, es el otro el que tiene que acercarse a nosotros. Pero la misión desde la perspectiva de Jesús es al revés. Somos nosotros quienes tenemos que acercarnos a los otros, de la misma manera que Dios ha decidido acercarse al ser humano. Así que cuando nos acercamos al otro, estamos imitando el modelo de Dios de acercarse a los demás. ¿Recordáis a Jesús camino a Emaús después de la resurrección? Saliendo al paso de aquellos 2 discípulos, nos lo cuenta Lucas en el capítulo 24. Y Jesús les pregunta, se acerca y les pregunta, ¿por qué estáis tristes? O un poco antes, cuando Jesús se aparece a María Magdalena en el sepulcro a la mañana siguiente de su muerte, 2 días después de su muerte, y le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Y qué me decís de esa mirada de Jesús a Pedro tras haberle negado? Una mirada de compasión, de empatía, de amor, de misericordia. Tomemos la iniciativa de acercarnos a la gente que tenemos a nuestro alrededor, busquemos ser sensibles y estar alerta a sus situaciones, quizás de sufrimiento, quizás de problemas en el trabajo, de dificultades en los estudios, con relaciones rotas o cualquier otra situación, y seamos valientes en acercarnos y hacer una sencilla pregunta. Una sencilla pregunta que ofrezca al otro, a la otra, la oportunidad de expresarse, de abrirse. Porque las personas, antes que sermones, necesitan ser escuchadas. Y desde ahí podemos tender puentes con el Evangelio y con las respuestas que el Evangelio tiene para ellos. No vivamos a piñón fijo, inmersos solo en nuestra realidad y en nuestras preocupaciones, sino abiertos al prójimo, que Dios ha puesto en ese día a día en el que tú te mueves entre semana. Y entonces, tanto el mensaje del Evangelio como la experiencia cristiana provocarán un impacto a través del cual Dios podrá obrar. En tercer lugar, versículo 31, dice que Jesús tomó la mano de aquella mujer. Dice, tomándola de la mano, la levantó. Y esto es implicación. Un Jesús implicándose en la realidad del otro. Una vez que entendemos qué le está pasando al otro, podemos implicarnos en su realidad. Es lo que Jesús hace. Implicarnos es ayudarle a llevar su carga, su lucha, su experiencia, su situación, y mantenernos ahí, ¿no? Que no sea como la visita del médico que viene y se va, sino que estamos ahí, que va más allá de un momento puntual y que nos abrimos al diálogo con esa persona. De hecho, al final de este capítulo, no lo hemos leído, me he quedado en el 39, pero al final de ese capítulo
hay otra escena en la que Jesús se implica completamente en la realidad del otro. Se acerca a un enfermo de lepra se acerca a él a la entrada de la ciudad de Jericó, porque no podía estar con el resto de la sociedad, porque su lepra le aislaba de la sociedad. Y le pregunta a Jesús, ¿puedes sanarme? ¿Quieres sanarme? Y Jesús le dice que sí, ¿no? A saber cuánto tiempo esa persona no había recibido un abrazo, no sentía un beso en la mejilla o un susurro de aliento en su oído. Si nos ha costado 2 años de pandemia y hemos sufrido un poco este distanciamiento, imaginaos este hombre que llevaba años en el ostracismo social. Y Jesús entra en la ciudad y como decía, se implica y le toca. Podría no haberle tocado. Jesús tenía poder para decirle, sé limpio, pero le toca. Le toca. Y nos dice Marcos que a partir de ese momento Jesús no puede volver a entrar en la ciudad. Versículo 45 del capítulo 1. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y divulgar el hecho a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ciudad alguna, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes, ¿no? No sé si esforzar mucho el texto, es verdad que la fama de Jesús le hacía imposible a veces entrar en contextos públicos, ¿no? Porque hay mucha gente que se agolpa, pero Jesús acaba de tocar a un leproso y las leyes sociales y religiosas de la época implicaban que tenía que aislarse también, ¿no? Así que quizás también había alguna presión a Jesús en cuanto a esto, pero a Jesús le da igual. No le importa tener que aislarse o estar fuera de los grandes núcleos de gente. No le importa, lo toca, se implica. Eso es implicarse en la realidad del otro. Somos llamados a comprometernos con la realidad del otro, a explicar el mensaje del Evangelio para que el Espíritu Santo pueda abrir sus ojos a la fe y a la necesidad de Dios en sus vidas, pero yendo también más allá. Somos muchos los que a lo largo de la historia de la Iglesia nos hemos hecho expertos en decirle a los demás lo que están haciendo mal, lo mal que están viviendo sus vidas, sin ir más allá. Pero cuando te acercas al otro y entiendes aquello que está experimentando, que está sufriendo, que está viviendo, entonces vas más allá del mensaje y lo encarnas. Y encarnándolo, lo amplificas. Adquiere un sentido más pleno. Piensa en cada una de esas personas con las que compartes tu día a día. ¿Cómo puedes ayudarle a una mayor integración si hay dificultades por cuestiones de diversidad funcional? ¿Cómo ayudas a esa familia monoparental con dificultades para conciliar? ¿Cómo te comprometes tú con tu compañera de clase que estudia y trabaja para pagarse los estudios y va agotada y no da para más? ¿Cómo te implicas tú, cómo acompañas a ese empleado tuyo que no rinde bien porque tiene una vida caótica y no sabe cómo manejar todos los frentes que tiene abiertos en su vida? Implicación. Y el resultado de estas 3 ideas es la restauración. Versículo 31, ¿no? Dice que la levantó y que la fiebre la dejó. La restauración es la consecuencia lógica del movimiento de la misión. La restauración es la consecuencia lógica del movimiento de la misión, de hacer misión. Yo os he explicado en alguna ocasión que me gusta pensar en la Iglesia como un hospital. Un hospital, esto ya me lo habéis oído, donde nadie me juzga por entrar por urgencias con un infarto, con una insuficiencia respiratoria, con una apendicitis, una contusión o un tumor, ¿no? Sino que todos, los enfermeros, las médicas, los auxiliares, el personal administrativo, se vuelcan conmigo para tratarme mi dolencia. Y muchos llegan a nuestras comunidades con situaciones duras, rupturas dolorosas.
recuperar, recobrar, reparar, renovar del deterioro que la situación que viven les está provocando, es algo completamente diferente a desechar, a sustituir, a reemplazar o marginar. La palabra restaurar ha sido desechada de nuestra cultura y básicamente relegada al arte y a las antigüedades, ¿no? Hemos construido un modelo socioeconómico que es más rentable cambiar, sustituir, que restaurar, ¿no? Los electrodomésticos, los zapatos, el coche, la ropa. Y esta misma idea de los modelos de producción se han ido colando en el plano de las relaciones. Y desechamos a la gente porque ya no nos interesan, ya no nos aportan, ya no... En los últimos años, en la grave crisis económica, desde 2008, parece que hemos vuelto a restaurar, ¿no? En vez de sustituir. En nuestras relaciones, Dios nos llama a restaurar y no a desechar. Y esto es importante también en relación a Dios, ¿no? No es que quien tiene luchas o su salud espiritual no es la adecuada, ya no merece acercarse a Dios. Precisamente es cuando más lo necesita. Así que podemos resumir la misión cristiana que Jesús nos deja en este texto, en estas 4 ideas, esos 4 pasos. Despertar a la realidad del otro intercediendo por él, acercarnos a la realidad del otro e implicarnos en ella, contribuyendo así a su restauración, a la restauración de la imagen de Dios en su vida, que casi se ha perdido o se ha desfigurado. Y esta idea puede parecernos el final de la misión, pero no lo es. Porque no es algo que tú y yo podamos hacer, es algo que solo Dios puede provocar. La restauración solo Dios puede provocarla, pero lo que sí podemos hacer es crear las condiciones, ser parte de las condiciones para que esto ocurra. Orando, acercándome, implicándome. Y Dios hará su obra usándonos a cada uno de nosotros y a todos nosotros como comunidad. Y hemos de ser intencionales en la predicación del Evangelio. Vemos que Jesús, después de este episodio, nos cuenta Marcos que va recorriendo las aldeas y va predicando en las sinagogas el Evangelio. Tenemos en el versículo 39, predicando por las sinagogas y expulsando demonios. Y esto es importante, esto tiene su lugar. El apóstol Pablo entendió esto y nos dejó su propio modelo misional. Y lo explica cuando le escribe a los romanos, ¿no? Capítulo 1, versículo 15, le dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros, a explicaros, a contaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, pero el justo por la fe vivirá. Y más adelante en el capítulo 10 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y se pregunta y nos pregunta, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin que lo hayamos enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias, que explican el Evangelio. Y el mensaje del Evangelio no es una noticia cualquiera, nos dice Pablo, ¿no? Es un mensaje con poder intrínseco, con poder en el mensaje mismo. No tienes que hacer nada más, el propio mensaje tiene ese poder de convencernos, de transformarnos, de producir fruto y transformación en nuestras vidas. Y no podemos desechar u olvidar esta parte de la misión. Tenemos que estar atentos a las oportunidades que se nos presenten y también tenemos que provocarlas intencionalmente
para poder explicarlo en nuestros contextos cotidianos de trabajo, de familia, en el instituto, en la universidad, en los lugares en los que estamos cada día de la semana. Y como comunidad también hemos de generar espacios en los que el Evangelio sea expuesto y explicado. Como iglesia, ¿qué espacios podemos crear para que el Evangelio sea expuesto y dialogado? Y me refiero más allá del púlpito los domingos. Los que estamos haciendo Casal Kids cada martes de forma explícita están explicando el Evangelio a los niños. ¿De qué otras formas podemos hacerlo? Esta semana en GBU Ciudad Real se organizó un coloquio en el Paraninfo de la universidad con el tema ¿necesitamos a Dios? Cada año miles de estudiantes se mueven por el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha y se plantean preguntas sobre la fe, sobre la cultura y las diferentes cosmovisiones que intentan responder en su etapa universitaria. Y en GBU Ciudad Real llevan más de 10 años creando entornos, creando espacios para que puedan plantearse diferentes cosmovisiones los estudiantes, debatir, dar respuesta a las preguntas que todos nos hacemos, ¿no? E invitan a no cristianos. En este encuentro de esta semana invitaron, fue como un panel, un espacio donde compartir ideas diferentes. Invitaron a dos personas no cristianas. Una es Rocío Vidal, quizás a algunos os suene. Ella es influencer, tiene un canal en Twitch y en YouTube. Se llama La Gata de Schrödinger y tiene más de 550.000 seguidores. También fue Ignacio Crespo, que es médico y es coordinador de la sección de ciencia del diario La Razón. Es presentador de un podcast que se llama Noosfera. Y los otros dos eran dos creyentes vinculados a Pontea, Gerson Mercadal y Josué Moreno. Es un instituto que trabaja por la apologética cristiana, por dar defensa de la fe cristiana, ¿no? Asistieron más de 300 personas al Paraninfo esta semana, a escuchar, a dialogar. Los estudiantes de GBU crearon un espacio para que la gente pudiera plantearse otras cosmovisiones, para que la gente pudiera escuchar el Evangelio y reflexionar si necesitamos a Dios en nuestra vida. La música gospel, la creación de espacios para el diálogo donde se presente el Evangelio, espacios que fomenten las relaciones y nos den pie a compartir el Evangelio abiertamente, y cualquier otra iniciativa en esta dirección adquieren un sentido de urgencia ya. Debemos pasar de la reflexión y ampliar la acción. Alejandra es una estudiante en GBU Girona, en la Universidad de GBU, una estudiante cristiana. Y hace meses que está teniendo oportunidades para compartir el Evangelio. Y ha propuesto a amigas de su clase y de su campus estudiar la Biblia juntos, orar por ellos, hacer un uncover, un estudio de Lucas, y conectar la Biblia con la realidad de sus compañeras. Una de esas compañeras de clase es Mía. Mía es hija de padres ateos, sin amigos cristianos o ningún otro input cristiano. Mía colgaba versículos bíblicos en sus redes sociales. Mía le explicó a Alejandra que había sentido el impulso de buscar a Dios en un contexto ateo, sin inputs cristianos. Mía había sentido el deseo de buscar a Dios. Ella sola empezó a leer la Biblia de motu propio. Así que Alejandra le propuso estudiar la Biblia juntas. ¿Por qué no lo hacemos juntas? Alejandra compartió esta experiencia con su asesor de GBU, con Ismael. Ismael la animó a ir más allá, ¿no? A preguntarle si quería entregar su vida a Jesús. Así que una semana después de esa conversación con su asesor, Mía se animó y le preguntó: Alejandra,
se animó a preguntarle a su amiga, Mía, oye, Mía, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás descubriendo a Dios? ¿Lo estamos haciendo juntas? ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres pedir perdón por tus pecados y entregar tu vida a Jesús? Y para sorpresa de Alejandra, Mía dijo sí, vale. Y ha entregado su vida a Dios. Oraron juntas. Dios obrando por un lado en Mía, sin ningún input cristiano, moviéndola a buscarle. Dios obrando en Alejandra, animándola a ser más intencional en compartir el Evangelio. Y Dios obrando en la vida de un asesor que anima a su estudiante a ser más intencional. Y el resultado es una vida que se entrega a Jesús. Es verdad que no todas las historias son igual. El Espíritu Santo obra de muchas maneras. Y también es verdad que hay mucha oposición, que hay mucho rechazo, que hay mucha indiferencia. Pero no situemos la pelota en el tejado del otro o de la otra. Hagamos una reflexión personal. ¿Cuán intencional estoy siendo yo en mis relaciones? Y sensible al momento para explicar el Evangelio y preguntar, ¿lo entiendes? ¿Quieres pedir perdón por tus pecados? ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Dejémonos sorprender por lo que Dios está haciendo en la vida de las personas y cómo nos puede usar a nosotros en esos procesos. Y ya termino. Explicar, compartir el Evangelio, vivirlo, practicarlo. ¿Qué va primero y qué va después? No hay un orden. La misión es integral, la misión es holística, lo abarca todo. En cada caso será diferente. Y habremos de empezar por un lado o por el otro. En cualquier caso habremos de construir relaciones. Y de ser intencionales en planificar la misión y desarrollarla de manera integral, sin dejarnos ninguna de sus partes. El objetivo primero y último es hacer accesible el mensaje del Evangelio, la persona de Jesús y su capacidad para transformar vidas, y que no solo de las personas, sino de la sociedad y los contextos en los que nos movemos. Y para ello tenemos que generar relaciones, invertir en relaciones significativas, en las que encarnemos el amor de Dios hacia cada una de las personas que no le conocen. Que esta serie nos impulse, nos motive y nos haga despegar definitivamente hacia un modelo misional significativo y que impacte en nuestro entorno, desde vuestros entornos más habituales a los que tenemos como comunidad en la ciudad de Granollers. Amén.